Cuenta la leyenda que en Vietnam había un campesino llamado Ngoc Tam, que se casó con Nam Diep. Estos dos jóvenes eran pobres, pero disfrutaban de buena salud y parecían estar destinados a gozar de la felicidad que ofrece el campo. Así y todo, Nam Diep soñaba con poder llevar una vida de lujo y placeres, aunque no se atrevía a comentárselo a su marido, quien creía que ambos trabajaban contentos para aliviar su pobreza. Un día, ella murió repentinamente, sumiendo a Ngoc Tam en una profunda tristeza. Decidió vender sus pertenencias y adquirió una pequeña embarcación, un sampan, para llevar el cuerpo de su esposa fallecida. Llegó hasta la montaña de Thien Tai, donde residía el genio de la medicina. Este le ofreció a Ngoc Tam instruirlo en la ciencia y la medicina, pero Ngoc Tam rechazó esa oferta, pues solo deseaba que le devolviera la vida a su esposa. «Quiero cumplir tus deseos, pero podría ser que más adelante te arrepientas», contestó el genio. Luego le pidió a Ngoc Tam que se hiciera un pequeño corte en la punta de un dedo y derramara 3 gotas de sangre sobre el cuerpo de su esposa. Ella abrió lentamente los ojos, como si despertara de un sueño profundo. «Recuerda la devoción de tu esposo. Espero que ambos tengan una vida feliz y plena», le dijo el genio a ella. Y así, despidió a los 2 campesinos, quienes regresaron a su hogar. Por el camino, pararon en un pueblo. Cuando Ngoc Tam fue a comprar provisiones, un gran barco se detuvo junto a la barca donde estaba Nam Diep. El rico propietario le invitó a subirse a su barco. Cuando Ngoc Tam volvió al muelle, encontró la barca vacía. Su mujer había desaparecido. Pasó varios meses buscándola por las aldeas cercanas hasta que finalmente la encontró, pero el reencuentro no fue como esperaba. Nam Diep se había acostumbrado a una vida de lujos y se negaba a regresar a su vida de privaciones. Ngoc Tam aceptó el rechazo de su esposa, pero su decepción y enojo eran tan grandes que le exigió que le devolviera sus 3 gotas de sangre. «No quiero dejar el más mínimo rastro de mí en ti». Al escuchar esto, Nam Diep se cortó el dedo, pero en cuanto la sangre salió, se puso pálida y falleció. Desde entonces, Nam Diep ha regresado siempre en forma de mosquito con el objetivo de recuperar las 3 gotas de sangre de su esposo que puedan devolverle la vida. Dicen que en el bosque, cuando reina el silencio absoluto y el aire parece detenerse, aparece el ciervo blanco para marcar un límite que nadie debería cruzar. Un cazador solitario, un viajero extraviado o alguien que se adentra demasiado en el bosque. Ve al ciervo blanco entre la bruma. No huye, no ataca, simplemente observa y se aparta lentamente. Y es en ese momento cuando surge la tentación: seguirlo. Los que optan por seguirlo cuentan lo mismo. El bosque se transforma, los senderos desaparecen, el tiempo parece extenderse, los sonidos se desvanecen. El ciervo siempre está ahí, suficientemente cerca para ser visto, suficientemente lejos para no alcanzarlo. Algunos dicen que lo siguieron durante horas, otros durante días, pero todos coinciden en algo. Cuando el ciervo se detiene, algo terrible está por ocurrir. En algunas versiones, el cazador despierta fuera del bosque, pero ha pasado una vida entera. En otras, regresa, pero su hogar ya no le resulta familiar. Existen historias más sombrías, personas que nunca volvieron y cuyo último indicio fue una huella blanca entre los árboles. La leyenda avisa: el ciervo blanco no castiga por malicia, castiga por ignorar la señal. Por esto, en muchas culturas, el ciervo blanco no es un ser común, es un mensajero, un guardián de la frontera entre el mundo humano. Y lo desconocido, verlo no trae buena ni mala suerte. Es una advertencia, un recordatorio de que no todo lo que aparece debe ser perseguido. Sin embargo, el ciervo blanco no es solo un mito, realmente existe. Algunos nacen con leucismo o albinismo, una condición genética que les hace perder el color del pelaje. Son extremadamente raros y también muy vulnerables. Quizás por eso se les consideró sagrados. Quizás por eso, al cruzarse con uno, nuestros ancestros sintieron que se encontraban frente a algo que no debía ser herido. Las leyendas no nacen del miedo,
nacen de la experiencia, de encuentros que no se pudieron explicar, de advertencias transmitidas a través de relatos. Si alguna vez, en el silencio del bosque, vieras un ciervo blanco observándote desde lejos, recuerda esto: algunas señales no están para ser seguidas, sino para enseñarnos hasta dónde es prudente llegar. Si estas historias no deberían perderse con el tiempo, suscríbete, porque, al igual que el ciervo blanco, algunas leyendas aparecen solo una vez.